La primera pregunta para usted sería, ¿por qué las fallas son sistémicas si todos entendemos de qué trata el sistema? Bueno, buenas noches nuevamente. Gracias por estar aquí. No, al contrario. Básicamente creo que hay que, y vamos a hablar específicamente de lo que fue el pliego Moreno, hubo un salto cualitativo entre el pliego anterior y este pliego. Se trataron de incorporar nuevas tecnologías, se incorporaron nuevas metodologías de trabajo, siempre la medición sigue siendo por la cuadra, pero a lo largo de estos años se ha visto que el Ejecutivo no ha estado a la altura, no digo del pliego, sino del control de lo que es la experiencia concesionaria. Si el control era el salto cualitativo del anterior, Sí. ¿no es más grave? Es que Ya no hablo del pliego, sino el nivel de ejecución del mismo, del contrato. Creo que estamos en una etapa que no es de ambigüedad, sino es de recambio. Este nuevo pliego, digamos, el último, incorporó una fase que fue la fase tecnológica, Sí. que fue GPS. Este sistema en los últimos 6 años dio un salto enorme en cuanto a lo que es el seguimiento de lo que es un móvil. Nosotros en aquel momento se incorporó que debía haber un seguimiento de los móviles, pero no se incorporó porque no estaba el concepto del control del móvil en forma satelital. Claro. Porque todavía no se podía hacer. Entonces hubo como algo intermedio. Vos podías seguir el móvil, pero el control seguía siendo terrestre, es decir... Si la camioneta iba. Si la camioneta iba. Entonces, quedamos ahí como a medio camino, temas que estamos analizando para incorporar o dejar ya en la agenda del próximo pliego. Entonces, ahora, Gaudio estuvo en este programa y destacaba que con el GPS sí se podía determinar vía satelital si el camión pasó o no pasó. Incluso a partir de esa visualización más el 0800, se podía darle a la empresa 24 horas para que haga el servicio, que después se termina convirtiendo en 72, ¿no? 72 horas, y entonces ya no es frecuencia 6. Lo que quiero decir, si el sistema está, ¿eso no debería, derivar en multas claras? Es decir, esto es lo que multamos porque el camión no pasó. Claro, pero acá justamente lo que yo te estaba diciendo, hay algo que nos dejó la tecnología en el medio, porque al ser el seguimiento pensado desde el punto de vista físico, sí. Vos tenías que notificar a la empresa de lo que vos habías visto y tenías 24 horas para resarcirlo. Sí. Con lo cual, vos hoy automáticamente en tiempo real estás viendo si pasa o no pasa el camión. Claro. Con lo cual se lo tendrías que descontar. Pero el pliego no, ya te digo, no estaba en ese momento la tecnología para tenerlo en tiempo real. Vos podías seguirlo, pero no estaba la tecnología. Hoy está la tecnología. Hoy la tecnología Bien. está. Entonces, ¿qué pasa? Al haber las 24 horas, se te salta una frecuencia, con lo cual una frecuencia 6 puede pasar a ser una frecuencia 5. ¿Por qué? Porque el servicio que no te lo hicieron hoy, si te lo hacen mañana, ya te falta un servicio y no te lo recuperan el domingo. ¿Esto no se pudo registrar así? Que lo estamos charlando claramente con el concejal Joao. ¿Entienden lo que está mirando el programa? Si es por día y por cuadra, esto es tan viejo, pero uno paga si el camión pasó. Exactamente. Si el camión no pasó, al ser por día y por cuadra, se tiene que hacer el descuento. A ver, ¿no? Nosotros lo que habíamos hablado en su momento era que con el devenir de lo que fue el desarrollo del contrato, la frecuencia 6 prácticamente es impracticable, con lo cual decíamos, renegociemos las frecuencias. ¿Para qué? Porque nosotros teníamos una parte que era municipalizada y la verdad que el servicio municipal también tiene sus problemas. Decir, bueno, bajemos las frecuencias, coloquemos frecuencias en algún sector que no tengamos menos cubierto, y vos con una frecuencia 4, ahí sí las 24 horas te dan la posibilidad del descuento. ¿Eso lo vio después del pliego o antes? Eso digamos que se vio en el devenir del pliego. ¿Por qué? Porque algunos sectores la frecuencia 6 es excesiva, porque no producís tanto residuo en ciertos sectores para tener el camión de lunes a sábado, ¿correcto? Entonces, cuando se hicieron esos planteos, bueno, hubo un cambio de gestión, la nueva gestión tal vez siguió un poco con lo que venía haciendo la gestión anterior, los funcionarios venían con una inercia y digamos que los 6 años ya se están acabando y no hubo tiempo de sentarse a rever el pliego integralmente. Creo que ahora es la oportunidad, porque ya el año que viene se vence y estaríamos ya en el proceso de hacer evaluaciones, es donde podemos incorporar todas estas cosas, estas fallas, y calculo que el pliego tiene que ser superador a y me parece que hay que ir avanzando en ese sentido. Cuando usted dice, concejal, que la frecuencia 6 era inviable, ¿qué relación tiene esto con el estado de las calles? A ver, no es que sea inviable, era excesiva. Sí, a lo mejor Vamos a decir,
Cuando Cambio. vos haces los estudios, Es excesivo. de la recolección por tonelada, te das cuenta que a lo mejor estás recogiendo menos y lo podrías juntar en paquetes más, un poco más espaciados. Voy a modificar la pregunta. Sí. El estado de las calles, la transitabilidad, ¿no hacía inviable un pliego de estas características? Sí y no, y te voy a explicar por qué sí y por qué no. Porque se había pensado, y dentro del pliego figura, una serie de contenedores y un Ahí vamos, programa. se adelantó Joao. Claro, porque... exactamente, estaba pensado, ¿para qué? Para que vos, si por ejemplo tenés una vía asfaltada en un barrio, que en las cabeceras de las calles de tierra se colocaran los contenedores y que hubiese un plan de información y capacitación del vecino para que los días de lluvia, que el camión no puede ingresar a esa calle de tierra, el vecino traslade su bolsa de residuos hasta ese contenedor y ese contenedor sea luego extraído, limpiado y se hace la recolección de dos maneras. Los días de lluvia te tenés que acercar al contenedor, Claro. Y los días que digamos, el camión puede transitar, en ese caso lo retirás. ¿Por qué no se pusieron los contenedores? ¿Quién pagaba los contenedores? Los contenedores son de la empresa. Bien. La empresa, es más, en el ¿Por pliego... qué no se le exigió a la empresa lo que el pliego, este elemento que está contando Joao, era parte de la superación? ¿Por qué decía? Porque el argumento de la empresa, yo no puedo transitar en una calle que está destruida, el vecino, si deja la basura y no pasa el camión muchos días, se acumula la misma, hay un problema sanitario, pongamos un contenedor. De hecho, en las discusiones que se dieron previo a la votación del pliego, este era un elemento central para justificar que se podía sostener de la manera que al día de hoy no se sostuvo, porque los contenedores, salvo los que yo vi en Moreno Centro, después no los vi más. Bueno, eso fue una crítica de mi parte, fue eso en la gestión de Mariano Güez, que se realizó, creo que fue en el último año de Güez, que pregunté por qué pusieron los contenedores, yo ya no era concejal, y pregunté por qué pusieron los contenedores en la calle, porque los contenedores no estaban diseñados para el centro urbano donde vos podés transitar con el camión, llueva o no llueva. Sí. La respuesta fue, en los barrios no se ven. Me resultó hasta casi En los cómico. barrios no se ven. Fue la respuesta. Entonces le digo, no, me parece que estabas equivocado, y avancé sobre esa discusión diciendo, vos tenés, incluso en el pliego tenés más, porque se piden bateas para lo que es la mitigación de los microbasurales. ¿Qué frase? En los barrios no se ven. Bueno, un gobierno tiene que hacer que se vea. A ver, ¿No? A mí no me interesa que No, se vea o favor. no se vea, lo que Por me favor. interesa es que sea operativo, porque el Pero sí, contenedor... pero esto venía atado a lo que usted dijo recién, que era un programa de difusión de cómo debía hacerse la recolección, incluso en condiciones que no son las óptimas. Y mira, y voy a avanzar un poco más. El pliego tiene en algunos capítulos y artículos la incorporación de lo que es no reciclado, pero sí separación en origen. Es decir, donde también la empresa tenía la posibilidad en este programa de empezar a hacer separación en origen junto con el municipio. Cosas que me parece que desde la parte municipal no fue ejecutado con la amplitud que te daba el pliego, y la empresa, obviamente como toda empresa, si no me lo exigen, no lo ha puesto en funcionamiento. Ahí lo dice Néstor, clarísimo. Si el gobierno no le exige a la empresa que cumpla el contrato que firmó y que armó el gobierno, es clarísimo. A mí me exime de comentarios, porque en definitiva lo que estoy charlando con Néstor Joao es que no cumplir el contrato es una peor calidad de vida. Es una peor calidad de vida, porque la basura se acumula. Yo creo que en algún momento se tiene que trabajar interdisciplinariamente de qué significa la acumulación de basura en términos sanitarios y de ambiente. Yo creo que es un salto que nos tenemos que dar. Yo creo que la higiene urbana, para llamarlo como es su nombre, es fundamental de acá a los próximos años, y ya tendría que serlo. También se decía antes, ¿usted recuerda, Néstor, que se decía antes lo mismo, A ver, exactamente lo mismo? Y hay un punto que vos me escuchaste el año pasado decirlo en el recinto, de qué pasa con los estudios comprometidos por las universidades, porque tiene que haber estudios que están incorporados en el pliego, que tendrían que haber sido hechos, donde la empresa tenía que pagarlos y el municipio los tenía que recibir. ¿Para qué eran esos estudios? Para saber realmente cuál era la calidad del servicio o cuál era la cantidad de basura que estábamos emitiendo, para poder hacer un programa, poder corregirlo, poder ir más sobre los focos infecciosos que tenemos. Bueno, esos datos hoy no están, y yo lo reclamé, y ahora estamos trabajando y se le exige a la empresa
en estos días la comisión ya lo sacó la comunicación, de que vamos a pedir la auditoría ambiental. Tercer tema, para mí muy importante lo que está diciendo el concejal. Esto estaba en el pliego, desde el comienzo. Exacto. Se tenía que hacer una auditoría externa, precisamente por todas las polémicas que había generado el vínculo entre lo público y lo privado. Entonces, alguien externo que evaluara qué nivel de cumplimiento tenía ese contrato. Con lo cual, hasta se podría pensar que aparecían las fallas públicas y privadas. Ahora va a salir, es decir, el año que viene se va a discutir y ahora se hace. Sí, digamos que se estaría comenzando en estos días. Lo que por ahí avanza un poco más es, son herramientas que te... A ver, esto es muy dinámico. Eran ¿sí? herramientas, Néstor, que estaban y debían ejecutarse, porque cuando desde este lugar humilde digo, pagamos lo que no tenemos que pagar, yo le agrego que había herramientas del pliego nuevo que dejaban de lado aquello que no se hizo y que no se cumplieron. Exactamente. Es decir, hay cosas que uno por ahí en el afán de avanzar y mejorar va sobre esto. Hoy no tenemos los datos que nos permitiría estar mejor posicionados para hacer un estudio más profundo de cómo tendríamos que encarar la basura para los próximos 6, 7 o 10 años. Claro. Entonces, hoy tenés muchos barrios que son espontáneos, que son por ocupaciones, que tampoco hay una legislación o hay una forma de cómo vas a ir a mitigar esos lugares, que es donde más tenés que llegar y donde tenés que tener una higiene urbana más sensible, porque en cuanto se te formó un foco infeccioso, tenés los hospitales atestados de gente por cosas que son elementales, que son bacterias o enfermedades devenientes de la higiene urbana. La última consulta, que tiene que ver con la rendición de cuentas, yo lo dije acá en una editorial. Se presupuestó para el año 2018 la cifra de 455 millones. Y este modelo genial de Festa pagó 432 millones. Yo la verdad, si usted me puede explicar qué es esto, se lo agradezco. Porque no existe antecedente en donde lo que se presupuesta en un año, por su estimación presupuestaria, a fin de año sea menor de ese número. Nunca pasó. Sin embargo, en la rendición de cuentas aparecen valores oficiales, que yo lo dije aquí, 2016 286 millones, pagaron 240. Pero después aparece en el año 2018 una redeterminación de precios, 122 millones, después 9 millones. Con lo cual no me da nunca la cifra. Mire que de matemáticas sé poco. A usted por ahí le da, explíquemelo. No, la verdad que vos tuviste un proceso inflacionario y dentro del pliego vos tenés dos redeterminaciones de precios, una es por inflación y otra es por salario. Generalmente cuando vos tenés ese tipo de presupuesto, vos presupuestás, es una proyección de lo que vas a pagar. Más allá de lo que es, hubo algunos descuentos, hubo algunas subejecuciones y hubo algunas redeterminaciones. Yo te digo, a mí me faltó un pasivo, que yo creo que está en el pasivo, de 40 millones respecto al año anterior. Es decir, ¿y del otro año? Y del otro año 30 y algo también. Y empezamos a sumar. Y empezamos a sumar, que creo que tenemos un pasivo de 70 millones. Ahora, debería ser esa información clarísima, porque también tiene una vinculación con lo anterior. No controlo, pago todo, traslado pasivos. Y después la pagamos todos, ¿eh? Pues este chiste la pagamos siempre todos. Y tenemos menos, cada vez menos. Es que acá yo voy un poquitito más allá del presupuesto. Yo creo que lo que estamos poniendo en juego en flaquear con la higiene urbana es la salud de la gente. Y ahí vos tenés una redeterminación que no va por un precio o no va por una calidad de servicio. Va por un tema que estás poniendo en riesgo tu vital fuerza del municipio, que es la gente. Y los barrios más humildes. Entonces yo creo que la basura tiene que ser tomada como, y me has visto discutir en este punto, como tema de Estado. Es decir, no tiene que ser un ítem que yo lo tercerizo y se lo doy al mejor postor. No, tiene que haber un programa integral y creo que el pliego, y tendremos que aprender de errores, no tiene que ser algo cerrado por 6 años. Tiene que haber redeterminaciones anuales o cada 2 años, pero tiene que haber un proceso en el cual vos tenés que hacer una redeterminación, rever cuáles son los problemas, esto es lo que hablábamos recién de la frecuencia 6, y tratar de hacer una redeterminación laboral y que sea algo un poco más flexible con el control tecnológico que hoy sí tenemos. Y algo que vos dijiste recién, y va en esto, lo que la información no aclara, la especulación te lo empaña. Usted vio finalmente
en un papel, porque hay dos formas, usted de esto entiende, porque además de ser un hombre instruido, técnico y leído, hay dos formas en donde se hace el descuento. En la factura, 5 millones y tiene que decir por qué. En la factura, pues se le descuenta. Yo no lo vi. ¿Usted lo vio? Yo vi 2 descuentos. ¿En dónde? ¿Y cómo? Porque esta es la forma. En el pliego, lo vimos hará 15 días, en una reunión que hubo en la Secretaría de Obras Públicas, donde accedimos, estuvimos con el 0800, estuvimos viendo todo este tema. Sí. Es más, fuimos a ver el GPS para poder ver esto un poco lo que yo te comenté, pedimos los expedientes y ahí pudimos ver los expedientes que fueron descontados, no te quiero mentir, fueron cerca de 5 o 6 millones de pesos, en 2 órdenes de servicios, y después estuvimos viendo las órdenes de servicios que se están ejecutando, porque evidentemente la empresa no es automático, sino que vos tenés una litigación, un reclamo y una apelación de la empresa.